Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí mientras vemos que se está completando el ingreso de todos los participantes, les damos la bienvenida a esta masterclass organizada por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ahí. La verdad que estamos muy entusiasmados, muy contentos por el nivel de la convocatoria, la cantidad de inscriptos, de interesados que hemos tenido, y agradecidos sobre todo por darnos a nosotros la posibilidad de que nos dediquen un espacio de su tiempo para, entrar, conectarnos, relacionarnos y poder reflexionar y compartir un momento con ustedes. Mi nombre es Leonardo Ambesi, soy el director del Departamento de Derecho del Trabajo y el director académico de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad Austral. El tema que nos convoca hoy es nada menos que la reciente ley de teletrabajo, al cual nosotros hemos puesto como título, ¿no?, una relación entre norma jurídica y realidad, un poco retomando una tradición que la llamada Escuela Jurídica Argentina ha tenido a lo largo de los años, sobre todo los años 60, bajo distintas corrientes, donde lo teórico y lo conceptual, ¿no?, la regla jurídica y la praxis, se analizaban de manera conjunta. Entonces, siguiendo esa tradición de la Escuela Jurídica Argentina, nosotros nos hemos permitido deslizar este título, este tema de reflexión, en el momento que nos convoca sobre la ley de teletrabajo, norma jurídica y desafíos de la realidad. Y para eso nos acompañan dos profesores de nuestro departamento, de nuestra universidad, el profesor Julio César Simón, profesor extraordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y miembro del comité académico de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, y el profesor Sebastián Sirimarco, que es también profesor de grado y posgrado en nuestra facultad y director ejecutivo de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. La idea, siguiendo los mejores criterios académicos, pero también profesionales, es justamente provocar la reflexión, el diálogo, llamar la atención, iluminar aquellas cuestiones que tienen cierta complejidad y que nos convocan en un tema tan vigente como este, que es el de la ley de teletrabajo. Así que siguen ingresando participantes. De vuelta agradecerles la presencia a ustedes, compartir con ustedes este rato de espacio de reflexión con nuestros dos especialistas. La verdad que tiene además otra particularidad. Yo, como ahora, para aflojar un poco la formalidad de las presentaciones, como dirían los escribanos, son ambos de mi conocimiento, doy fe, digamos, ¿no? Así que con ambos que he compartido largos años de trayectoria académica, laboral, digamos, sé cómo piensan, sé cómo tratan los temas, la profundidad, la agudeza de su pensamiento. Así que en eso estoy perfectamente tranquilo de que van a estar realmente a tono con las expectativas del público que se sigue constantemente sumando. Pero bueno, yo sigo un poco en tránsito, entre clases y Zoom, y temas académicos, pero no quiero demorarlos más. Agradecerles nuevamente la presencia, todos de la Facultad de Derecho y especialmente del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Maestría, quedamos a disposición de los interesados para cualquier inquietud que tengan sobre nuestra oferta académica. Y la verdad, sin más prolegómenos, les quiero dar el paso a nuestros disertantes para que puedan proyectar y explayarse en el tema que nos convoca. Muchísimas gracias por esta convocatoria, por esta recepción, y quedan ustedes con ambos profesores. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Leonardo por la presentación. Bueno, yo creo que esto es uno de los grandes lujos que nos podemos dar en la
en la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, que tanto los miembros del Consejo Académico están siempre a disposición para las actividades docentes y su participación es sumamente activa. Yo digo que las masterclass son como los naufragios. Digo, primero hablan los niños, así que me presenté yo primero por eso, pero quería aprovechar justamente la oportunidad que tenemos hoy de contar con un profesional de tanta trayectoria como el doctor Simón, y bueno, empezar un poco consultándolo cuál sería su introducción, ¿no? ¿Dónde estamos en cuanto al contexto parados respecto del teletrabajo, no solo desde lo jurídico, sino también desde lo sociológico? Muchas gracias. Muchas gracias por tirarme la pelota. Son pretexto de que usted es un niño y yo soy un señor muy adulto, muy grande. Pero bueno, la asumiré porque creo que corresponde. Primero, agradecerle a todos los que por esta vía en este momento estamos comunicados, a los colegas y si hay algún profesional de otra rama de la actividad, también agradecer porque que se siente una persona a escuchar a otra en un momento como el que vivimos y con la intención de aprender o de, no digamos que yo pueda enseñar, de intercambiar ideas, hay que agradecerlo. La vorágine de la vida diaria, los problemas que nos trae una situación muy difícil de nuestro país, muy difícil en los sanitarios, se acaba de extender la emergencia hasta el fin de este año, hasta el 31 de diciembre. Quiero decir, en un momento como este, agradecer a todos muy especialmente. Vamos a hablar del régimen legal del teletrabajo y su vinculación con la realidad. Esto que remarcó el doctor Messi no es menor. La relación con la realidad de una norma puede llegar desde su estudio a la ultra aplicación. ¿Qué quiero decir? Si no se miden esta relación, que a veces es conflictiva y a veces es serena y plácida, no sabemos en realidad el verdadero alcance de la norma. Debe Ali, en un libro muy antiguo, Instituciones, decía que lo peor que le puede pasar a una ley es que no se aplique. Y que no se aplique en una sociedad, sobre todo una sociedad como la nuestra, que un filósofo como Carlos Nino calificó en su momento como afectada por una anomia boba. Siguiendo este orden de cosas y violando los principios quizás los principios de la oratoria, voy a hacer una cita. Citar de entrada dicen que es lo peor que puede hacer un disertante o alguien que está en el uso de la palabra, como en mi caso. Pero para, por lo menos, que me perdonen parcialmente, la cita es del filósofo y laboralista, sociólogo, reúne todos esos títulos, ha hecho las carreras de antropología, historia y derecho, y es el mayor ius laboralista del momento, como es Supió. O sea, voy a citar a alguien indiscutido en el mundo, no todo en el mundo, en casi todo el mundo. En la Argentina ya vamos a ver que no es así. Supió dice algo que me parece muy razonable. Empieza así: haría falta ser ciego para negar la necesidad de una profunda reforma del derecho laboral. Siempre en la historia de la humanidad los cambios técnicos han ocasionado una revisión de las instituciones. Tal fue el caso de los precedentes revoluciones industriales
que después de haber alterado el orden antiguo del mundo, abriendo las puertas de la proletización, de la colonización y de la industrialización, de la guerra y las masacres, produjeron la revisión de las instituciones internacionales y la creación del Estado social, nacido de la segunda revolución industrial. Estas instituciones son hoy en día desestabilizadas y cuestionadas por la revolución informática, que deja pasar el mundo del trabajo, de la edad de la mano de obra, a la edad del cerebro de obra. Esto lo dijo Supiot hace algunos años en un trabajo, en un libro que no fue traducido al español, por lo menos no traducido oficialmente al español, que se llama La Gouvernance par le nombre. Es la gobernanza por los números. Lo publicó en el año 2015 Fayard en París, en su idioma original. ¿Por qué empezamos con esta cita? Porque hay que hacer mérito de las revoluciones industriales. Por supuesto, y lo hace mérito conectándolas con la normativa que debe regirlas, normativa en lo laboral que debe regirlas, y la incidencia necesaria de la realidad sobre la norma. Esa aparente dicotomía con la que empezó el doctor Ambesi su presentación. El tema es que yo creo que la ley, el conjunto legal que comentamos, pero especialmente la ley, no tanto el decreto, en lugar de aprovechar esta oportunidad para dar un salto al futuro, puso de inicio un pie en el pasado. ¿Por qué digo de inicio? Bueno, porque el artículo 2 de esta ley incorpora al título 3 de las modalidades de control de trabajo todo el ordenamiento toda la regulación legal del teletrabajo. ¿Y por qué digo que di un paso para atrás? Bueno, por esto. Ustedes recordarán, la primera revolución industrial se basó en la máquina de vapor, en la modificación radical de las comunicaciones por el telégrafo y la circulación por los trenes, el crecimiento sin límites del aprovechamiento de las materias primas originales, etc. Esta revolución duró hasta principios del siglo pasado, fines del XIX. Después vino la segunda revolución industrial, a la que hace referencia directamente Supiot, en la que, como ustedes saben, que se instaló la idea de las fábricas integradas, y la producción en serie, donde se producía para un mercado uniforme. Recuerden la famosa frase de Henry Ford: los compradores de Ford pueden elegir cualquier color de coche para comprarlo, siempre que sea negro. No había otro color. No había otro color que negro. Entonces, bueno, por supuesto, las comunicaciones con el teléfono, la radio, como medio incluso social de comunicación, fundamentalmente la preponderancia de la empresa industrial sobre las empresas de servicio y la inevitable crecimiento de las ciudades.
esta segunda revolución industrial fue la matriz de la ley de contrato de trabajo argentina. La ley de contrato de trabajo argentina fue sancionada en 1974. Pero cuando ustedes vean los antecedentes de su autor, que era un gran jurista que fue criminalmente asesinado, el autor abrevó en la jurisprudencia de la Corte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Apelación en la Ciudad de Buenos Aires, en lo laboral, y de los años 50 y 60. Quiere decir, plena segunda revolución industrial. Fue la ley sancionada al fin de esa etapa que fueron los 40 años gloriosos, el Estado social de derecho, el crecimiento de los derechos de los trabajadores, descenso de la pobreza, distribución del mejor distribución del ingreso, justamente en toda la historia económica de nuestro país, 1974, con otros defectos que pudo haber tenido, fue el año en que mejor se distribuyó el ingreso en la Argentina. 50% para el trabajo, 50% para el capital. Además, Argentina en 1974 creció el 4,75%. Para recordar nada más, nuestra desocupación era menor al 4%, nuestro índice de los pobres estaban en alrededor del 3%, hoy día 40 y pico. El empleo no registró 2,5% en Argentina en 1974. Ahora, según la OIT, 50%. Bueno, digamos que según nuestros medidores, que hay que ver cómo miden el empleo y el desempleo, yo les invito a que lo vean algún día, bueno, 40, pero 2,5, el desempleo no registra al 40, hay un largo trecho. Ese mundo dicen que algunos ponen su fin en el aumento del petróleo por la OPEP en 1975. Lo cierto es que a los pocos años, a partir de los 80, se produce una nueva revolución industrial basada en la electrónica, a ver, yo lo tenía más o menos, la tecnología digital. En 1990 aparecen las personal computers, la reducción de los métodos electrónicos, chips, qué sé yo. No, realmente ahí nace el teletrabajo. El teletrabajo nace con toda esa reforma que se produce en los 80 y especialmente en los 90. Y ahora estaríamos, según algunos, en la cuarta revolución industrial. El presidente Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, dice que la cuarta etapa, o sea, la cuarta revolución industrial, está caracterizada por los avances tecnológicos en una serie de campos como la inteligencia artificial, especialmente la robótica, la computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D, vehículos autónomos, nuevas formas de la velocidad de comunicacional por el 5G, la tendencia cambios en la tendencia de manufactura y desarrollo. En la segunda revolución industrial, en lo que hace al trabajo, bueno, se cambia radicalmente el concepto de empresa industrial. Las empresas ya no son integradas, reducen altamente el número de trabajadores, crece el empleo en servicios en desmedro del empleo industrial y se imponen sistemas de producción como el toyotismo contra el taylorismo, fordismo, esa producción en serie
de la segunda revolución industrial. Cuando tenemos ese panorama, esta ley que vamos a comentar, pudo haberse vinculado con la cuarta revolución industrial. Pero prefirió el legislador anclarse a la segunda revolución industrial. A la segunda revolución industrial. Y no es un tema aislado. La mayoría de nuestros juristas, especialmente los que consideran mucho más relevante la protección que otros elementos de la relación de trabajo, yo creo que es así, que la Constitución manda a proteger el trabajo en cualquiera de sus formas, pero hay que ver cuándo se lo protege y cómo se lo protege. Nosotros tenemos convenios colectivos en 1975 y no han sido modificados de 1975. En 1975, por ejemplo, no había personal computer, como ustedes saben, no había cajeros bancarios, cajeros electrónicos, no había mucho menos home banking, no había e-check, eran desconocidos, no se sabía que si uno decía en 1970, yo soy de esa época, por eso puedo hablar con claridad, con conocimiento de causa. A mí en 1975 me decían, tirame un e-check, yo me zambullía en el desconocimiento absoluto. ¿Qué es eso? Bueno, señores, nuestra ley formalmente y de inicio se engancha con el artículo segundo, en su artículo segundo creando el 102 nuevo de la ley de contrato de trabajo. Quiero aclarar, además, que esto no es solamente una crítica formal. Podría estar en la ley de contrato de trabajo, aunque se diera de patadas con todo el resto de su contexto, podría estar en la ley y ser un elemento de crecimiento y futuro. No lo es. No es así como ha sido redactada. Hay cosas inexplicables, como por ejemplo, la diferencia entre el trabajador presencial y el trabajador que trabaja con teletrabajo en el cuidado de los menores de 13 años, discapacitados y demás. El que iba a trabajar antes de la pandemia a la empresa, tenía media hora para irse a su casa y volver. Nadie lo pretendía ni era así. Pero resulta que ahora lo pusieron, y si podían, que sí, diga Sebastián. Vamos haciendo un poquito de la... No lo oigo. No, hacemos la revisión de lo que va diciendo cada aspecto de la ley, pero bueno, básicamente la idea central que usted señalaba era que se trata de un cuadro fáctico propio de la tercera revolución industrial reglado conforme a la legislación de una segunda revolución industrial que ya estaríamos atravesando la cuarta, con lo cual ya empezaríamos con algún descalabro o un descuelgue entre lo normativo y lo fáctico. Pero usted hablaba de que, citando al maestro de Beali, que no hay peor norma que la que no se cumple, ¿no? Y cuando vemos el decreto parecería ser la primera norma que incumple la ley. ¿Esto es así o no? Porque, en definitiva, la ley encomendaba la regla. Le voy a decir algo que no es muy jurídico. Que no es muy jurídico, pero es derivado de mi experiencia, que no es tan grande tampoco, pero en 1988 se sancionó la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Fue muy criticada sobre todo por las normas de tutela sindical. La norma de tutela sindical, el artículo 52, la protección de los delegados, la reincorporación, etc. Al poco tiempo, Alfonsín
dictó el decreto reglamentario. Evidentemente, en el decreto reglamentario había correcciones a la ley, como las hay en el 27 de 2021. Todos los ingenuos abogados, ingenuos porque ingenuos en la medida que nos quedamos en la norma y no vemos la realidad. Esa es la ingenuidad nuestra. Creemos que el mundo de la norma abarca todo y algunos nos dicen, mirá que está esto, querido, no te largues a la pileta que no hay agua. Bueno, yo creí que iban a venir cientos de inconstitucionalidades. ¿Usted conoce alguna? ¿Hubo algún juicio que dijo el decreto y llegó a instancias superiores, a la Corte Suprema? Este decreto regula distinto. Por ejemplo, cuando dice que puede ser suspendido aún el delegado cuando su presencia implica peligro para terceros. Eso no lo dice la ley. Pero sin embargo, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque era un aporte de racionalidad. La ley se había pasado hablando. ¿Cómo? La Constitución. Que el sentido común y la razonabilidad. ¿Usted puede elevar la voz? Sí, el sentido común y la razonabilidad son los que en definitiva nos van a dar la constitucionalidad de la norma. ¿no? Pero además, el sentido común, aún en Argentina, el sentido común priva en algunas cosas. Y acá va a pasar, me parece, no puedo afirmarlo, no soy adivino. Si hubiera sido adivino, mi vida hubiera cambiado radicalmente. Pero alguien dice que la conexión no es muy buena. ¿Es la mía o la suya? La de Sebastián, la suya. Santiago de Ángeles dice que su conexión no es muy buena. Sí, a ver, me parece que era la mía, por las dudas ahí cambié ahí está, ahí estamos, ahí lo escucho. Bueno, algunos de los vericuetos del teletrabajo también tiene que ver con esto, ¿no? Con la modalidad de conexión, cómo aislarnos del sonido, vincular bien los dispositivos. Sebastián, cuando yo me preparaba para sentarnos todos juntos acá, en un piso de arriba vino un carpintero, aparentemente, que está golpeando con una masa sobre todo lo que puede para hacer ruido y molestarme. Mi perra, que estaba muy tranquila, se puso nerviosa, un cachorrito, se puso nerviosa, no sé por qué, me ladra y... Una muestra puro del teletrabajo. Ahí volviendo a la norma. Volviendo a la norma, el primer artículo dice el objeto. Yo siempre digo que es un error de técnica legislativa porque a través de sus frutos se conocerán, ¿no? Básicamente debería ir directamente a las regulaciones sin tener que explicar demasiado cuál es el objeto o la finalidad. Pero el objeto dice establecer los presupuestos legales mínimos del teletrabajo. Y ahora quisiera que adentremos un poco en el análisis de la norma para ver cuánto margen queda para la negociación colectiva, ¿no? En este contexto. Antes de entrar en la negociación, me parece que usted sabe tanto de este tema que hay otras muchas cosas que... Primero, la ley no define bien el teletrabajo. Y yo le cuento, yo escribí un libro sobre viajantes a los 28 años y fui abogado del gremio de viajantes, 20 años de abogado del gremio de viajantes. Y después salí de la justicia y volví a la justicia 20 años después. En ese momento no ocurría, los viajantes eran seres preparados para la venta, que preparaban facturas y todo en papel, y las pruebas eran tan grandes que a veces
me rechazaban en los juzgados, no me querían ver porque tenía paquetes y paquetes de pedidos, recibos, etc. Hoy día los viajantes placistas hacen los pedidos en el mismo momento en que lo levantan. Ellos van, por ejemplo, los placistas son los que se mueven dentro de una misma ciudad y generalmente venden productos masivos, digamos sin sano. Van a un almacén, dice, ¿cuántas cajones? Y el almacenero dice, no, tráeme 2. No, ¿cómo te voy a traer 2? Ahí está el vendedor, que lo principal. Te traigo 4 porque vas a ver, qué sé yo, ahora viene la fiesta siempre hay una fiesta cerca. Qué sé yo. Entonces, levanta el pedido y lo pone en una especie de, ¿cómo podría decir? Un teléfono un poco más grande y complejo, y ese pedido entra en ese mismo segundo en la fábrica, que ya lo empieza a preparar para mandar. Trabaja fuera de la sede de la empresa, se vale de medios electrónicos, pero no es la actividad principal. Esa forma de trabajar complementa su actividad principal de ventas. La definición de la ley da lugar a que cualquiera que hable por teléfono, hoy en día que tenga un celular que hable en el bolsillo, por teléfono, es tan amplia que prácticamente exigía, como estaba, muchísimo trabajo judicial. sí. El doctor Carlos Aldao Sapiola tiene escrito un artículo y me parece muy lúcida su definición del teletrabajo, que obviamente no está reflejada en el ámbito de aplicación que establece la ley, pero básicamente él lo que hace es circunscribirlo a las situaciones donde el trabajador reemplaza esa presencia física por la virtual. ¿Se entiende? O sea, cuando hay una disponibilidad online del trabajador en el momento, porque si no estaríamos confundiendo, como por ejemplo dice acá el doctor Simón, con el viajante de comercio, o los trabajadores a distancias, que no sería el caso. Y el ámbito de aplicación también es tan amplio que hasta podría, hay algunos autores que señalan que podría haber una superposición con la ley de trabajo a domicilio, que es del año 1941, la 12.713. Tuvimos oportunidad de discutirlo con el doctor Etala, con Juan José Etala, y él no estaba de acuerdo con esta opinión, pero lamentablemente el ámbito es tan vago que podría existir una superposición. ¿Usted qué piensa? Una de las cosas más relevantes, desde el punto de vista jurídico, es si es aplicable o no el convenio 177. Miriam Nadia dice que no nos escucha. Sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿Escucha? Sí, bueno, convenio 177 del OIT, ratificado por nuestro país y otros 8 países, nada más. En el año 2003, el convenio de 1996 es de teletrabajo. Según algunos de los que se han ocupado de este tema doctrinariamente, este convenio es de aplicación a nuestro ordenamiento en lo que respecta al teletrabajo. Yo no estoy de acuerdo. El convenio es sobre trabajo a domicilio. El convenio habla de trabajo a domicilio. En ningún momento se refiere al teletrabajo, y en nuestro país hay una ley de trabajo a domicilio. O sea, en nuestro país hay una vieja ley de trabajo a domicilio, y creo que si el 177 se aplicara a todos los que trabajan fuera de la sede empresaria por cualquier motivo, llegaríamos a los extremos que acabamos de individualizar con el caso de la definición de la ley. Bueno, ahí si me permite, yo no estoy de acuerdo con esa opinión, pero bueno, es algo de lo que sucede en la cátedra, ¿no? Siempre está la libertad de opinión y tratamos de que todas las voces se escuchen. Yo creo que el convenio OIT 177 aplica porque justamente donde la ley no distingue, nosotros no deberíamos distinguir, y justamente refiere eso, al trabajo que está realizado fuera del domicilio. Y tan es así que entre algunos de sus requisitos se establece la cuestión de la frecuencia,
que luego fue incorporada por el decreto, diciendo, bueno, que el teletrabajo por 5 minutos que trabaje desde el domicilio con las tecnologías de la información y de las comunicaciones, ya se le aplica todo este marco legal. Bueno, el decreto vino a hacerse eco de este convenio 177 de la OIT, y creo que en definitiva es lo que le da un viso de constitucionalidad, ¿no? Porque más allá de su ubicación en la pirámide normativa, la ley no hace esa distinción, y ya lo sabemos, el ámbito de aplicación es sumamente amplio y no exige ningún tipo de frecuencia. El decreto viene a morigerar ese aspecto y aporta la cuestión de la frecuencia. Lástima la incertidumbre, ¿no? Porque no establece en qué proporción, ¿no? Y digo, esta es una de las cuestiones que también hay que resaltar de la normativa cuando es vaga o imprecisa, y bueno, ahí hay mucho margen para la interpretación, tanto para los operadores como para los tribunales al momento de decidir, y en cuanto a la seguridad jurídica, nos puede llegar a tener a traer una dispersión de criterios inconveniente. Acepto, y lo dije de entrada, que hay una parte de la doctrina que piensa que el 177 es aplicable, y yo modestamente pienso que no es aplicable, que con esa amplitud se puede aplicar a cualquier cosa, y que no se tuvo en cuenta para nada el teletrabajo al momento de sancionar. Es más, los debates en esa época eran muy distintos. Yo, de cualquier manera, acepto que la otra posición es una posición racional y jurídicamente también válida. Esto que estoy diciendo cambia la pirámide jurídica. Es tan importante que cambia la pirámide jurídica. Si el doctor Sebastián Silimarco tiene razón, hay una norma supralegal que está por encima de la ley de teletrabajo, del decreto, que tenemos que aplicar. Si no es así, esa norma no se aplica y rige la pirámide jurídica interna en su plenitud. No sé lo que va a decir la jurisprudencia, si es que se llega a pronunciar sobre este punto. Porque, como todos sabemos, cuando hay puntos muy... Bueno, por ahí no es tan complicado como yo digo, pero cuando hay algo muy complicado, la jurisprudencia tiene métodos de solución que son alternativos y que dejan a todos más o menos contentos. Bueno, vamos a otra cosa. Interesante del decreto tiene que ver con que justamente no coincida el establecimiento de alguno de los clientes, ¿no? Que la prestación no sea realizada en el establecimiento de los clientes, porque también ahí no estaríamos hablando de teletrabajo en términos propios, y la ley ese distingo no lo había hecho, con lo cual el aporte del decreto parece justamente amoldarse a la realidad de los hechos y aportar mayor razonabilidad y coherencia a lo que es esta dinámica. Sebastián, hay una señorita o colega, no sé, Andrea De Vito, que dice para todos los panelistas, pero no escribió de qué se trataba. Sí, no. ¿Te lo vio? Bueno, sí, sigamos. Yo después Sigamos. le leo las Listo, preguntas al listo, final, listo. como para ver hasta dónde podemos llegar con el sigamos con la ley. El objeto entonces, el objeto legal demasiado amplio, y ese objeto ha sido corregido, creo que correctamente, por el decreto. Otro tema que va a dar que hablar, me parece, es el tema de jornada. Primero, nadie sabe por qué se puso la jornada en la ley, que está dentro de la ley de contrato de trabajo, que tiene normas de jornada y que remite a otra ley de jornada, como la 11.544. O sea, tenemos normas de jornada propia, normas de jornada dentro del contexto general de la ley de contrato de trabajo, y una regulación externa que data de 80 años atrás, que data, vuelvo a decir, de 80 años atrás, que habrá que ver cómo se aplica en cada caso, porque puede haber coincidencia entre sus disposiciones y no. Dentro de la jornada hay temas que llaman la atención. Primero, contra la informalidad general del contrato, que es del contrato de trabajo,
¿Qué es una norma? ¿Qué es una norma? Digamos, un principio, no una norma. ¿Qué es un principio a favor de los trabajadores? Porque los que tienen más dificultad a veces son los trabajadores, porque los contratos se firman y por ahí no se firman. ¿Y qué pasa? Y después, ¿cómo demuestra algunas cosas? Bueno, acá la ponen la formalidad a favor de los trabajadores, supuestamente, dice que debe fijarse la jornada. Debe fijarse la jornada que debe estar dentro de lo legal. Pero además hay regulaciones adicionales, modificadas parcialmente por el decreto, como que dentro de la jornada todo, fuera de la jornada nada. ¿Qué quiere decir? Que las comunicaciones entre las partes se deben limitar exclusivamente a la jornada. De lo contrario, chachás en la cola. La ley es muy severa, dice, el software deberá impedir la conexión fuera de la jornada. Y yo digo, al mismo tiempo, cuando habla de la definición de teletrabajo, habla que la jornada puede ser pautada por objetivos. ¿No es un desaliento, no es una contradicción en sí mismo tener previsto una jornada por objetivos cuando el sistema directamente no le va a permitir aumentar la productividad del trabajador? No directamente. No solamente es una contradicción, sino que es pésima la previsión del legislador, a mi modesto entender, porque es muy difícil que se cumpla la realidad. Todos los programadores que conozco en relación de dependencia trabajan en los horarios que se necesita trabajar, y esos horarios responden más o menos a una jornada limitada de labor, que es lo que exige la Constitución. Acá tenemos una ley que fija como máximo en 8 horas la jornada, 9 en el caso de que no se trabaje los sábados, basada en un convenio de hace 100 años, un convenio de la OIT, el primer convenio de la OIT de hace 100 años, y ley que ha quedado bastante obsoleta totalmente, y que no tenía en cuenta nada de lo que estamos hablando, porque era de otra época. Es como si a un aprendiz medieval lo quisieran regular con una norma de la cuarta generación. Ya hay conexión total entre realidad y norma. Además, esta ley trae algo que es, vuelvo a decir, yo les dije antes y lo reitero, que es inaudito, insólito, que es la atención a terceros. No porque me parezca mal que los trabajadores y todos, yo también, ya me está llegando que me atiendan a mí, así que ¿qué me va a parecer mal? Tengo que abogar a favor de la norma. Pero resulta que esto con el contrato de trabajo común tiene poco que ver. Por ejemplo, en una oficina, usted se imagina un trabajador interrumpiendo el trabajo para ir a atender a un señor que en ese momento lo llama y le dice: necesito una pastillita. O esto entra dentro de las previsiones que el trabajador tiene que hacer en su ámbito privado. Tal es así que esto también ha sido corregido por el decreto. Esto que ha sido corregido por el decreto, a mí me parece muy importante, me escucharía con atención su palabra, y agrego, ha sido corregido bien por el decreto. No dijimos que el decreto se aparta también de la ley por ser un decreto, porque los legisladores, en contra de lo previsto en la Constitución Nacional, habían decidido que esta ley fuera reglamentada por el Ministerio de Trabajo, que, como sabemos, no es el Poder Ejecutivo Nacional al que refiere reglamentariamente la Constitución. Por suerte, el Poder Ejecutivo, quizás un poquito más consciente del ordenamiento constitucional, decidió sacar este decreto. ¿Qué opinamos respecto de esto de la
Yo el tema de la jornada... de la atención. Sí, la cuestión de la jornada es una arista sumamente polémica, porque la ley de teletrabajo se presenta como una ley supuestamente para facilitar la administración de los tiempos de trabajo al dependiente, con lo cual el trabajador está en condiciones de poder conciliar su actividad privada con personal o familiar con el trabajo. Entonces, si directamente el sistema, el software, debe impedir la conexión fuera de la jornada y además la propia ley propicia la jornada por objetivos, ¿cómo estaríamos justamente conciliando estos dos intereses? Parecería contradictorios en sí mismo. Y yendo a los absurdos de la cuestión normativa, usted hablaba de no hay peor ley que la que no se aplica, y yo invitaría a repasar el artículo 175 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde prohíbe expresamente a la mujer encargar trabajos, o sea, que el empleador encargue trabajos a domicilio a las mujeres cuando estén ocupadas en la empresa o el establecimiento. Esta norma, la jurisprudencia siempre no la ha aplicado, le ha dado un matiz como de protección global de la jornada, pero en su texto literal parecería hasta algún punto ser incompatible, y yo creo en lo personal que esto arrastra una visión estereotipada de la mujer, porque si vemos, o sea, si hubiese una violación a la jornada, lo que se quisiera proteger es la jornada, debería protegerse la jornada tanto para el hombre como para la mujer. Pero la ley de contrato de trabajo, con la matriz cultural atrasada de otra época que no se concilia con la actual, lo que no tolera esa ley es que la mujer lleve trabajo a la casa, ¿no? Porque estaba previsto que el rol de la mujer era atender el hogar, la familia, el marido, y es algo que vimos que ha sido sumamente inconveniente y que se ha reflejado en problemas de género para la inserción profesional de la mujer. Sin embargo, este artículo sigue vigente. O sea, el hombre podría potenciar su productividad fuera del establecimiento y la mujer no. Y tengamos en cuenta que tanto el convenio OIT 177 como el decreto ha señalado que debe establecerse la frecuencia, o sea, en qué medida debe el trabajador teletrabajar como para ser considerado dentro de esta ley. Con lo cual, lo que está visualizando o propiciando es justamente un tipo de jornada mixta. Es más, los especialistas han señalado que la mejor aplicación del teletrabajo es la combinada, aquella que le permite al trabajador concurrir al establecimiento periódicamente para permitir también su socialización, no solo con el empleador, sino asimismo con sus compañeros. Entonces digo, si tuviésemos sentido literal de esta norma, también fue una oportunidad desaprovechada por la ley, ¿no? De borrar o de quitar o derogar o readecuar a las nociones culturales actuales una visión estereotipada del rol de la mujer. Lo de la desconexión digital me parece que no venía a aportar mucho más, que el empleador pueda, dice la reglamentación, ¿no? Que el empleador podrá mandar la comunicación fuera del horario siempre que haya una razón objetiva. La razón objetiva obvia sería las cuestiones de urgencia, ¿no? Del artículo 203 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pero bueno, deben ser responder a razones también funcionales, aunque me cuesta pensar al día de hoy cuál sería la razón objetiva para no poder sincronizar la comunicación por email, programar el envío dentro de la jornada, ¿no? Entonces vuelvo otra vez al 203 bis. Sería una cuestión de urgencia que debería ser atendido en el momento y fuera de la jornada, porque ¿qué otra razón objetiva podría justificar eso? Si ya estamos hablando de tecnologías de la información y de la comunicación, yo puedo escribir perfectamente el email para que el trabajador lo reciba mañana a las 8 de la mañana. Y no habría ningún inconveniente con que esa comunicación llegue de manera tempestiva. Y el hecho de que el trabajador no esté obligado a responderlo hasta el inicio de la jornada, esto es una regulación que viene propia de la ley de jornada de trabajo y de la ley de contrato de trabajo. Es un mecanismo de autotutela. El trabajador no está obligado a trabajar fuera de su jornada, salvo en los casos de urgencia o de emergencia que prevé el 203 bis, ¿no? Que tiene que ver con un principio de lealtad y de buena fe. Así que tenemos este inconveniente, ¿no? Una norma que parece que le da autoridad a las partes para poder administrar la jornada por objetivos y al mismo tiempo los restringe en cuanto a sus posibilidades de acordar y de negociar. Sebastián, son las 4 menos 10. O sea, se nos fue muy rápido el tiempo, nos pusieron un tiempo relativamente corto. Algunos antecedentes. La ley esta no tuvo en cuenta no solamente antecedentes extranjeros, sino antecedentes locales. El teletrabajo está regulado en los convenios colectivos 1461 del 2015, 1572 del 2018, 1616
de 2016 de 2019. También hay resoluciones del propio Ministerio de Trabajo que no se tuvieron en cuenta ni en la ley ni en el decreto reglamentario, y también hay una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que está vigente. Cosa que llama mucho la atención porque esta ley le da, y el decreto, le dan un plazo mayor a la superintendencia que ya se había pedido hace muchos años. No sé cuál es qué es lo que se pretende renovar, pero pareciera que en el tiempo transcurrido de la sanción de la ley hasta ahora y con los antecedentes que había, no habría que prorrogar más una cosa que es importantísima, el cuidado de la salud del trabajador y cómo debe cuidarse. Una cosa, dos o tres cosas que creo que tenemos que pasar. La aplicación de la ley extranjera más beneficiosa no es una novedad. En realidad, esto está sacado textualmente de la ley 2744, o sea, la ley de contrato de trabajo original sancionada en 1974. Y fue sacado de esa ley en 1976 por el régimen militar. Quiero aclararles que en 1974 yo era juez de primera instancia, con lo que podrán calcular mi antigüedad en la tierra, casi como los cocodrilos. Bueno, el hecho es que esa norma, la remisión es la más beneficiosa. No se dice qué sistema se busca para ser más beneficioso. Y no sé, porque ustedes saben que en la Argentina predomina el sistema del conglobamiento, o sea, por instituciones. Si comparada la regulación de las vacaciones en un sistema y en otro, uno es más favorable, pero tiene que ser integralmente. Por ahí, en un sistema le da 16 días, pero se lo pueden fraccionar en 8 veces. En cambio, el otro le da 15 días corridos. Bueno, hay que ver cuál es más favorable. Y dentro de todo un sistema de regulación de la vacación. Eso es una cosa, sacar la ley de 1974, quizás algo propio de los anticuarios. Acá miren qué joyita tengo. O de los plagiadores. Miren qué joyita tengo, esto sacando una norma que estaba vigente hace 50 años. Bueno, ustedes elijan anticuario o plagiador a elección de ustedes. Y otro tema que me parece muy... Bueno, yo quiero aclararles que todos los antecedentes nacionales previos y que hay muchos, no fueron tenidos en cuenta. No fue tenida en cuenta la ley italiana del 2006. No fue tenido... Hay mucha norma internacional. Acá Colombia fue el primer país latinoamericano que reguló esto, después Perú, creo que Chile también hace un par de años. Parece que nuestros legisladores no prefirieron no contaminarse con ese derecho extranjero. Y algo que es muy importante, una prohibición que afecta a la Constitución Nacional, la de trabajadores extranjeros que pisen el suelo de nuestro país. Dígame usted, ¿qué opina, Sebastián? No, bueno, ahí el tema de los cupos se está refiriendo usted, pero tiene que ver con los extranjeros que no sean residentes en el país. ¿La Constitución exige residencia? No, sin duda que no. La ley dice para todos los que habiten el territorio, la Constitución dice para todos los que habiten el territorio de la República Argentina. Yo lamento que a veces en materia de políticas públicas se legisla a través de restricción y no de estímulo. Yo rescataba la otra vez la situación de algunos países del Caribe y de Europa Oriental, donde se extendieron visas de trabajo
justamente para que aquellos teletrabajadores se radiquen en esos países y bueno, y empiecen a generar consumo, más allá de que su vinculación sea totalmente internacional y extranjera, ¿no? El teletrabajador en ese momento, bueno, y al día de hoy puede trabajar de manera remota, entonces bien se puede trasladar de un país a otro, y era importante justamente eso, generar cuestiones de fomento. Creo que hay un tema sumamente polémico que tiene que ver con el ius variandi, ¿no? Que todavía no salió, pero no nos va a dar mucho el tiempo. Yo veía acá un alumno que estaba preguntando sobre la aplicación de la ley 24.557 en el teletrabajo. Y bueno, de momento, en mi opinión, esto sí es totalmente aplicable. La ley justamente no distingue el lugar de la prestación, y vamos a ver ahora a través de esta ley especial que se está difiriendo con la reglamentación, cuáles van a ser las circunstancias de aplicación. Por lo pronto ya va a haber una revolución en cuanto al concepto del accidente in itinere, porque ese traslado del domicilio hasta el establecimiento en principio no va a estar. Habrá que ver si una persona trabaja en 2 establecimientos distintos, o sea, teletrabaja para un empleador y luego se traslada al otro. Bueno, cómo habrá de armonizarse eso. Luego, el tema de la prevención, ¿no? En materia de riesgo de trabajo, si eso va a involucrar todo el hogar del teletrabajador o solamente el ambiente donde va a desempeñar sus tareas, o eventualmente involucrar un consorcio si se trata de un inmueble en materia de propiedad horizontal. La ley de trabajo a domicilio que hablamos, que era de la década del 40, del principio del 1941, justamente exceptuaba de la responsabilidad de los empleadores cuando el accidente sucedía en el hogar del trabajador, y en materia de seguridad e higiene impedía que los controles impliquen la clausura, bueno, obviamente del domicilio del trabajador, y que no le impida trabajar. De momento son leyes que están ahí dando vueltas y que pueden llegar a prestar confusión en cuanto a su ámbito de aplicación. Así que obviamente esa pregunta queda muy abierta y la vamos a tener que ir viendo. Estamos todavía esperando algo que debería haber sido de primera prioridad, como es la salud, la integridad del trabajador, y que debería haber salido todo junto en un mismo decreto reglamentario. No entiendo por qué o cuál habrá sido el motivo para diferirlo a una segunda instancia. Señores, hay un tema más, quizás para mí, alguna, digamos, porque pongo el acento en eso y quizás no es tan importante, pero ¿quién va a hacer cumplir esta ley? ¿Por qué le digo esto? Bueno, ustedes saben que la mitad, según la OIT, la mitad de los trabajadores argentinos no se les aplica ningún régimen legal vigente. A la mitad. Según nuestros encuestadores, ya lo dije, esto 40%. Eso los trabajadores que trabajan en el domicilio del empleador, que salen del domicilio y entran al domicilio del empleador. Supóngase que el empleador y el trabajador dicen, no vamos a registrar nada. No vamos a hacer ningún tipo de registro, no vamos a levantar la cabeza por encima del seto así no nos ven. En nuestro país no hay policía de trabajo. No, yo no lo digo yo, lo dice lo viste en un informe de hace unos años atrás. En Argentina no hay policía de trabajo. Y el decreto autoriza constitucionalmente, en forma dudosa, a transferir la policía de trabajo a las provincias, no solamente la policía, sino la aplicación y demás de la ley. Que los sindicatos pueden colaborar, eso siempre fue así. No es nuevo, hay una ley especial que dice eso. Señores, o sea, que los sindicatos puedan colaborar no es ninguna novedad. Ni los sindicatos, ni el poder público han bajado el desastre del 2002 llegó a haber un 50% de trabajadores no registrados. Con el crecimiento económico habido desde el 2003 en adelante, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ese 50% bajó al 28%, y del 28% nunca más bajó. Acá no hay policía de trabajo, no hay nadie que haga cumplir las normas en el momento en que se deben cumplir.
A posteriori, los tribunales, haciendo arqueología jurídica, dictan sentencias sobre hechos que ocurrieron hace muchos, muchos años. Uno de los temas es que esta ley no la aplique nadie. Uno de los problemas que puede haber. Lo que sería muy lamentable desde mi punto de vista. Y otro problema, porque nos dejarían de tomar en serio a los abogados, a los legisladores, es lo que dice De Beal, lo peor que puede pasar. Bueno, este es un tema. Y otro tema que a mí me tiene preocupado es lo relativo al consumo, gastos, provisión de materiales. Generalmente el teletrabajo en los especialistas, o sea, programadores y todo, se hace con material propio porque son especialistas. Y no están estandarizados los trabajos. Los que cargan datos sí lo pueden hacer con material estándar, los otros no. Veremos qué pasa. 2 o 3 cosas que nos revelan la importancia de esta ley. Si alguno de ustedes va al centro de Buenos Aires, va a ver que la mayoría de las calles están casi vacías. No hay muchos pequeños lugares para comer, han cerrado sus puertas y otros están en vía de cerrarlas. No va a tardar mucho que el precio de los inmuebles en el centro, ya tenemos el ejemplo de la calle de Florida, caiga radicalmente. Esto no ocurre solamente en Argentina. El fenómeno del teletrabajo, que antes se veía, al principio se vio como de un desarrollo general inmediato, y después se dijo, bueno, va a pasar poco. Con la pandemia se ha instalado con carácter permanente y de una presencia muy fuerte. Yo tengo un amigo gerente de la banca Morgan en Nueva York que es un trabajador informático, porque es un gerente de seguridad informática. Y me contaba que la banca Morgan en Manhattan está vendiendo todos sus inmuebles. Ya los trabajadores de la banca Morgan no vuelven a los lugares de origen. La banca Morgan no prevé reversibilidad. Es que a los empleadores les ahorra un montón de dinero en costos fijos. Les ahorra una gran cantidad de dinero en costos fijos y les ahorra también en el trato personal que se genera en las grandes empresas y que da lugar a algunas disrupciones que al empleador no le interesa. Doctor, ¿y usted cree que ese ahorro también está en la situación del caso argentino, cuando hay un derecho de reversión o de reversibilidad que no está limitado en el tiempo? Yo creo que también, lo que pasa es que esto no es de que le el ahorro conviene en a infraestructura. Sebastián, no le conviene solamente a los empleadores, a los trabajadores. Escúchenme. Por supuesto, yo no soy un señor jubilado grande y además no puedo hablar por experiencia personal. Pero, por ejemplo, antes para ir a dar una clase a la Austral o a la Universidad Austral, en el posgrado, yo me tenía que vestir de punta en blanco. No, digo, ahora no estoy desnudo, pero ¿qué quiero decir? Me tenía que vestir, agarrar el coche o pedir un taxi, irme hasta la Austral, perder entre ida y vuelta 40 minutos de mi tiempo y volver. Ahora, si hago un trabajo para la ley, por ejemplo, porque yo colaboro con la revista La Ley, soy su director, y entonces lo hago desde mi casa, mientras preparo una clase para Austral, o sea, tengo empleo en ese aspecto. Esto también lo ve... Sí, sin duda tiene un impacto en la compensación de gastos. Esto también. La señora embarazada, que según la ley está obligada a trabajar, dejar de trabajar un mes antes. Ahora esto lo dice usted, creo, en un trabajo, no sé si
Lo comentamos la otra vez. Ahora lo Una único que necesita oportunidad es estar en perdida su de casa poder tranquila permitirle a sentada en una la mujer que cama. administre mejor la licencia por maternidad y por Por embarazo. supuesto. Si va a Entonces, estar trabajando desde el como domicilio. no es que le convenga a la banca Morgan, por ejemplo, los trabajadores se pueden ir a trabajar a Hawái y trabajar desde Hawái y después de trabajar irse a la playa, cosa que en Manhattan les cuesta más trabajo. El tema es, y sobre todo en las grandes ciudades con problemas de tráfico y demás. No yo creo que esto ha venido para instalarse, que tiene una importancia económica terrible, va a cambiar los hábitos de consumo, van a desaparecer los pequeños lugares de comida que abundaban para los oficinistas y todos aquellos que trabajaban en el centro, y las ciudades van a descentralizarse. Esto económicamente, o sea, la realidad económica es una realidad económica muy importante que va desde cambiar el consumo, que es uno de los elementos de la economía más importantes, hasta los valores, los precios relativos de ciertas cosas. ¿Para qué vamos a necesitar 40.000 taxis si no vamos a llegar tarde nunca? Veamos esto con lo que viene es inimaginable, lo que está ya es inimaginable. De lo que estamos hablando es muy importante. Por eso me preocupa las deficiencias legales que encuentro y por supuesto no sé si tenemos tiempo porque hay 23 preguntas. Sí, hay algunas preguntas que las estaba viendo recién con el tema de la compensación de gastos y bueno, y cómo aplica la norma, cómo va a empezar a aplicar, ¿no? A partir Con de lo que de los miren gastos. los hechos. Y yo creo que uno de los grandes desafíos, bueno, primero la ley lo que establece son los mayores gastos, con lo cual hay que tomar el antecedente, cuáles eran los gastos anteriores del trabajador y ver cómo fue la evolución a raíz de llevar y trasladar esa prestación laboral a su propio hogar. Creo que ahí habría una pauta por la cual empezar a medir todo. Ahora, el gran desafío va a estar en hipótesis de pluriempleo, ¿no? Donde un trabajador por ahí, como usted comentaba, que prepara una clase y además está escribiendo un artículo para una editorial, bueno, cómo reporta esos gastos para sus distintos empleadores. Y sabemos también que en los hogares no solamente a veces trabaja una de las personas, sino que puede haber más de una persona trabajando. Esto, frente a servicios que tienen tarifas planas, ¿no? Como puede ser la provisión de Internet, bueno, va a tener que modularse y ver cómo se aplica en los hechos. Yo he tenido conocimiento a través de algunas empresas que han empezado a aplicar el tema de la compensación de gastos por justamente estos estipendios en materia de servicios y establecen desembolsos fijos. En el sentido de, por ejemplo, si uno trabaja a tiempo parcial por cobertura de Internet, unos 750 pesos, por ejemplo. O si trabaja full time o tiempo completo, 1.500 pesos. Cuando sabemos que en realidad una tarifa de Internet está por lo menos dentro de los 3.000 pesos. Entonces siempre va a estar esa tensión porque la ley no aporta claridad y deja justamente en un ámbito donde concurren la cuestión privada o familiar con la laboral, es muy difícil establecer esa decisión, ¿no? Había otra de las asistentes que apuntaba el tema de los accidentes de trabajo, cómo distinguir si es un accidente doméstico de un accidente de trabajo. Bueno, ahí también hay un gran desafío. Y una queja del sector empleador tiene que ver, bueno, dicen, compensamos los gastos, pero que se tiene en cuenta con el ahorro en viáticos que por ahí tiene el trabajador, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una serie de polémicas en materia de compensación de gastos que no es novedosa para el derecho de trabajo. Ya la ley de contrato de trabajo habla de la provisión de herramientas y de la compensación de los gastos laborales. Lo que sí veo a través de la provisión de herramientas es que si esta norma no se cumple, bueno, puede existir un desdibujamiento de lo que es la relación laboral en dependencia, ¿no? Por subordinada, porque si el trabajador puede administrar sus tiempos, puede desconectarse, cumple objetivos, tiene toda su infraestructura y es de su titularidad,
podría acercarse a la figura del empresario. Entonces creo que ese fue un gran temor que se suscitó en la sociedad para decir, bueno, no los confundan con proveedores, por ejemplo, en términos coloquiales, a alguien que está trabajando en relación de dependencia. Ahí hay unos fallos muy interesantes de la Sala Segunda, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que resuelven estas cuestiones, y no son fallos nuevos, ¿no? Como usted dijo, el teletrabajo ya viene desde hace muchísimos años en la práctica y suscitándose. El tema es que siempre, para mí, de manera histórica, siempre fue concebido como un beneficio para los trabajadores. Y la legislación parece tener una visión estereotipada o prejuiciosa de lo que es el teletrabajo, y viene a restringirlo de modo tal que justamente lo que tal vez podría haber sido estimulado a través de otro tipo de políticas públicas, parece venir justamente a ser limitado. Entonces, digo, tal vez sea una pena que se haya sancionado la norma en este contexto de emergencia, en un cuadro fáctico donde estamos vivenciando la peor versión del teletrabajo, porque la pandemia nos encontró así, teletrabajando sin estar preparados. Entonces, yo creo que no hay que quedarnos con esta foto, sino tratar de proyectar la película y ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Y en definitiva, esta es una norma que no viene a regir en la emergencia, por más que haya sido sancionada en un contexto de emergencia, sino que viene a regir en la nueva normalidad. Y ahí es donde por ahí encontramos algunas inconsistencias que creo que van a tener que ser resueltas por la buena fe. Sebas, tenemos muy poco tiempo, vi las preguntas, vi más o menos, las pasé, no hay ninguna en especial, pero el tema de la reversibilidad y el decreto, lo podemos hablar entre usted y yo en 2 palabras. Todos ustedes, los que nos escuchan, todos sabemos que hay una diferencia muy importante entre lo que dice la ley y lo que dice el decreto. Si soy empleador, ¿cuál aplico? Segundo tema, ajeno a este, pero que abarca toda la ley. ¿Qué prevén? ¿Va a haber mucha litigiosidad o no va a haber mucha litigiosidad? El primer tema, yo aplico el decreto. ¿Por qué? Porque el decreto es racional, la ley no es racional, o creo que le da racionalidad a las normas legales. Segunda pregunta, en 2 palabras por la hora. Hay que, como decía un argentino ilustre, hay que dejar correr al chancho para ver de qué lado renguea. No creo que inicialmente haya mucha litigiosidad, y por supuesto algún caso individual puede haber, pero no creo que haya mucha litigiosidad. Lo que me preocuparía es que no haya nada de litigiosidad, porque entonces creo que es la opción de desaparecer de la realidad formal para aparecer en la realidad blue. Bueno, no sé si quiere que respondamos a alguna pregunta. Sí, si hay alguna pregunta en especial que quiera contestar, Sebas. No, acá estaba leyendo una, dice, ¿cómo se compatibiliza la entrada en vigencia de la ley con la situación de aquellas empresas en las que por motivos de fuerza mayor no se ha podido restablecer la presencialidad al 100%? Bueno, ahí en cuanto a la fuerza mayor, la propia ley dice que en materia de ius variandi se podrá imponer el teletrabajo en situaciones porque lo que exige básicamente es la voluntariedad, que esto no es algo novedoso. Si la figura en la que se enmarca la relación de trabajo es un contrato, por sí mismo exige el consentimiento, con lo cual lo de la voluntariedad es evidente, y bueno, y esta realidad pandémica nos ha enseñado que el teletrabajo ha sido una solución para continuar con la actividad. Entonces, eso es lo que ha recogido la norma. La norma entra en vigencia el 1 de abril y no distingue estas cuestiones, con lo cual aquellos que estén teletrabajando, ya sea porque no les han permitido restablecer la presencialidad, gozan de todos estos derechos, ¿no? Esta es por lo menos mi opinión. No sé usted qué piensa. Coincido. El tema de la reversibilidad ha sido conflictivo en todos los lugares donde se aplicó, pero creo que la respuesta del decreto es una respuesta racional y se basa en realidad en el derecho adquirido. Y me parece que el derecho adquirido también se basa en la regla de buena fe. La buena fe inunda todos los aspectos del derecho, del penal, el laboral, el civil, el comercial.
Y cuando se basa en una regla tan relevante como la buena fe, creo que tiene posibilidades de predominar. Yo lo que creo que con el tema de la reversibilidad del decreto no sé si hace un aporte tan sustantivo, porque ya la propia ley decía, salvo que por motivos objetivos o fundados le resulte imposible al empleador reinstalarlo al trabajador en el establecimiento. Lo que sí, y básicamente lo que el decreto aporta, es una pauta de valoración, ¿no? Que se tendrá en cuenta la antigüedad del teletrabajador en su desempeño remoto. Esto creo que es bastante obvio, es Y los evidente, no está tiempos, mal, ¿sí? tendrá una función pedagógica, pero no creo que el magistrado o que el juez se vea compelido a simplemente tomar esta pauta de valoración. Yo creo que va a echar mano de todos sus recursos jurídicos, como usted dijo, en materia de buena fe y demás. Lo que sí me parece profundo o relevante, que lo establezca como una causal de despido, ¿no? Este ius variandi invertido, diciendo, te exijo que me reinstales, si no se va a considerar un incumplimiento al deber de ocupación, en términos del artículo 78 de la LST, y al darle un lapso temporal indeterminado, creo que da mucho margen a los jueces para la interpretación. Y eso, en un sistema jurídico como el argentino, donde sabemos que no aplica el common law y no tenemos uniformidad en todos los juzgados o en materia de criterios judiciales, creo que va a dar mucha incertidumbre jurídica, porque diciendo cuánto tiempo es suficiente, cuánto tiempo no. Creo que en ese sentido la norma adolece de este tipo de efectos, ¿no? Al margen de otras cuestiones de no establecer efectos jurídicos para el caso de incumplimiento. Y usted obviamente lo dijo con palabras muy sabias, ¿no? En un contexto económico donde el 50% de las relaciones laborales no están registradas, con lo cual no se están cumpliendo los pisos mínimos de la legislación laboral, ni siquiera los convencionales, una ley de teletrabajo desarrollada en el ámbito íntimo del hogar, donde no tenemos una inspección o policía del trabajo que tenga justamente las herramientas adecuadas para poder desatar estos nudos de trabajo no registrado, bueno, va a ser un gran desafío en cuanto a la aplicación, ¿no? de esta ley. A ver si hay... Lamentablemente, son 4:20, ¿qué hacemos? No sé qué, creo que tienen que disponer. ¿Por qué no recurrimos a nuestras... Majo, sí, nuestras mandantes, las que gobiernan y dirigen. las que Bueno, manejan todo esto? Básicamente estamos bien de horario. Si quieren ir cerrando estaría perfecto. Igualmente, quiero recordarles a los asistentes que están acá que, bueno, saben que nosotros tenemos una oferta en el Departamento de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, una maestría y una diplomatura. Así que, bueno, si quieren ampliar la información y especializarse, se pueden contactar conmigo también para enviarles la información. Pero bueno, ustedes como venga mejor, si quieren responder un par de preguntas o quieren ya ir cerrando. Bueno, muy bien. Seba, ¿hay alguna pregunta que dice, no me termina de quedar interese? claro si el empleador está obligado a reconocer los gastos o no. Sí, el empleador está obligado, pero no por esta Por ley, supuesto, eso sino ya ya estaba de en la antemano. ley. Ya El estaba, contrato de eso no es una trabajo. novedad. No es una novedad. Lo que sí genera una dificultad en su aplicación cuando concurren en un mismo ámbito y no se puede escindir o dividir ese gasto, ¿no? Porque ese mismo gasto aplica para las cuestiones familiares y para la jornada laboral. O sea, entonces, Esto ahí es va la discusión. un principio de indemnidad de los respecto del gasto que ya estaba en la ley de origen de en la ley de contrato de trabajo y que es una regla general de derecho de trabajo. Hay otra pregunta que dice, ¿el derecho de reversibilidad no aplicaría o está limitado a aquellos que ingresaron directamente bajo la modalidad de teletrabajo? Sí, esto es evidente porque reversión refiere a retrotraer toda una situación anterior. Si la situación original era una prestación remota, va de suyo que no va a poder exigir la reversibilidad, algo que nunca fue diferente en un estado anterior. En la Argentina se reconoce el derecho a desconectarse, por ejemplo, que el patrono no envíe continuamente correos electrónicos o mensajes de texto al empleado. Bueno, esta ley viene a sostener eso y justamente lo que la reglamentación morigera es la cuestión de que cuando el empleador se ubica en otro uso horario y bueno, tiene la necesidad tal vez de mandar esta comunicación de manera sincrónica, pero preserva al trabajador estableciendo que no tiene obligación de responderlo hasta tanto comience su jornada laboral. Esto tampoco es novedoso,
nadie estuvo obligado a trabajar fuera de la jornada, salvo en los casos de urgencia, como ya vimos, que bueno, es necesario por una cuestión de emergencia para salvar la empresa. Hay otra pregunta muy interesante, dice, personal de salud con discapacidad visual, enfermero, ¿cómo hace para reconvertirse? Bueno, ahí las tecnologías ahora han avanzado mucho y no necesariamente se necesita para utilizar un ordenador o una computadora tener visión, ¿no? Las herramientas de dictado han transformado muchísimo las herramientas, los teclados en braille también están a disposición. Hay que ver, bueno, que la actividad del enfermero es presencial. Pero, Sebastián, la regla general que se aplica, por supuesto, es que si la prestación es imposible, el contrato sería, si fuera celebrado con un objeto imposible, en este caso la incapacidad de una de las partes impide su cumplimiento, es nulo. O sea, esto es derecho. Pese a que lo criticamos y todo, es derecho. Sigue estando dentro del ámbito del derecho. Así que una persona, por lo menos por el momento y hasta que la tecnología supere las dificultades, un amblíope no podrá hacer teletrabajo. Bueno, son opiniones. Acá pregunta alguien, ¿qué pasaba con las empresas que ya otorgaban el beneficio como home office? ¿Deberá ser tratado como teletrabajo? Sí, sin duda. No, ese es derecho adquirido. Eso es derecho adquirido. Sí, pero bueno, la regulación. Se debería modificar el contrato de trabajo. El contrato por los derechos adquiridos. Si usted le da 30 días de vacaciones a todo su personal, después no puede darle a los que tienen menos de 5 años 14. Sí. Acá pregunta, dice, ¿cómo se conjuga la disposición del decreto que no exige comprobante para el reembolso de mayores gastos con las normas impositivas que sí presentan dicha exigencia? Bueno, a esto les quiero comentar que ya está habilitado el aplicativo en la FIP para descontar del impuesto a las ganancias este tipo de gastos. Y obviamente uno tiene que presentar los comprobantes, ¿no? La FIP lo exige que lo carguemos, así que el tema de los comprobantes tiene que ver más que nada con una regulación general que establece la ley de contrato de trabajo para el reembolso de viáticos, ¿no? Siempre estuvo la distinción si es contraentrega de comprobantes o no, y bueno, y hay un análisis diferencial para cuando esto es tratado a través de la negociación colectiva, ¿no? Los convenios colectivos pueden establecer ciertas especificidades y creo que ahí la negociación colectiva va a tener cierto margen, pero bueno, ya la ley aclaró que no hace falta el tema de los comprobantes para... No tuvimos tiempo de hablar del derecho colectivo de trabajo y las remisiones de la ley. Bueno, tiene algunos aspectos importantes, por ejemplo, la relación sindical con el último trabajo en la empresa, pero se ha regulado de tal manera que se ha dejado en contra de las corrientes más actuales muy poco la negociación colectiva. Las corrientes más actuales dan mucha más, menos norma legal, más norma convencional colectiva, voluntaria. Por supuesto, respetándose los derechos de los trabajadores y regulándose por encima de los mínimos jurídicos legales. Pero esta ley deja muy poco margen a la negociación colectiva. Esta es una característica también del legislador argentino. En general, está en contra del resto del mundo y piensa que los actores colectivos no son muy confiables. Sí, y justamente en el objeto de la ley dice promocionar la negociación colectiva en esta materia, porque dice las regulaciones específicas quedarán diferidas justamente a la negociación colectiva, pero bueno, fue una de las primeras preguntas que planteamos en cuánto margen quedaba para la negociación. Acá hay una pregunta también muy interesante sobre la compensación de los elementos de trabajo, si es remunerativo o no. Yo en esto creo que más allá de lo que establezca el decreto, que ya ha señalado que son no remunerativos, lo cierto es que la remuneración está regida por normas de rango superior al decreto y aún a esta propia ley de teletrabajo, con lo cual habrá que ver cómo se desarrollan en los hechos concretos para ver su apego con bueno, todo este tipo de... Bueno, para empezar está el convenio
de la OIT que dice qué es salario y qué no es salario. Ese convenio Claro. es ultra legal, está por encima de la ley y por supuesto por encima del decreto. Que el decreto modifica o pretende modificar la ley que está inserta además en un texto legal que dice lo contrario de lo que dice el decreto. Digamos, como técnica jurídica es malísima, da lugar a una inseguridad absoluta, pero si llega esto a manos judiciales, en principio se aplicaría la definición de salario que aplica la Corte Suprema en los fallos contra los supermercados y que nacen del convenio 95, era el salario 95 de la OIT, 95. sí, sí. 95 de la OIT, como usted dice. 95. La gran polémica Convenio tiene que ver que 95 de la OIT. cuando Así ese que lo que beneficio puede patrimonial, decir el decreto, puede decir la ley más que el decreto, es que no son salarios a los fines previsionales. ¿Qué quiero decir? Esto es, una cosa es ser salario, y eso no lo puede decir ninguna norma de carácter inferior porque lo define el convenio 95. Pero puede decir, pero no se aplica como tales a los fines previsionales. Entonces no hay descuentos para los fines previsionales. Pero la definición de salario no la tiene ni la ley ni el decreto, y además el decreto se le anima no a la ley que reglamenta, sino a la ley en la que esta se inserta. O sea, una butada. sí, acá hay otra pregunta de Nicolás Piña que dice, ¿qué sucede con los casos de las personas que están rotando semanalmente en modalidad home office? ¿Aplica la ley de teletrabajo en estos casos? Bueno, esto es algo que habíamos... Rotando semanalmente. Sí, en la modalidad de home office. Debe estar rotando entre lo presencial una semana, y el teletrabajo. Y bueno, esto es algo que la ley no determina claramente, que tiene que ver con la frecuencia, ¿no? En principio, la ley establece un ámbito de aplicación omnicomprensivo, porque no establece la cuestión de la frecuencia. Pero el decreto, con apego al convenio OIT de 177, dice que se debe requerir una frecuencia mínima. El tema es que nunca establece cuál es esa frecuencia mínima. Si un 50% de las jornadas, si un 30% y demás. Con lo cual, una rotación semanal me parecería que implicaría por lo menos un 50% como teletrabajo y creo que entraría dentro de la aplicación. Pero bueno, esto va a estar a gusto del consumidor, ¿no? Como sí, dicen en yo diría que habiendo trabajado 40 años en el poder, sí, 35 años, 38 años en el Poder Judicial, que va a ser a gusto de los jueces. Y los jueces, queridos amigos, están hechos para fallar. Así que todo lo que piensen puede ser lo contrario. Claro. Acá hay otra pregunta, dice, aplicación de la ley a trabajadores del Estado. Bueno, esto en principio los trabajadores de... Está dentro de la... Perdón. No, está dentro de la ley de contrato de trabajo, cuyo artículo segundo excluye a los trabajadores estatales. Así que esta ley no se aplica a los trabajadores estatales. Salvo que el Estado voluntariamente establezca como régimen en sus relaciones laborales la ley de contrato de trabajo. Y sabemos que hay muchos organismos estatales que así La lo AFIP, por ejemplo. como la AFIP, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la ENSES, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Entonces, en principio no debería aplicar, pero si el propio Estado se somete a este régimen legal, sí resultaría aplicable. Así que bueno, va a depender un poco de qué trabajador del Estado estuviéramos hablando. Dice, ¿habría voluntariedad si se está aplicando el régimen de teletrabajo por una situación de necesidad derivada de la emergencia sanitaria? Bueno, esto lo comentamos, tiene que ver con que la propia ley prevé que este ius variandi podrá ser ejercido unilateralmente por el empleador ante casos de fuerza mayor. Con lo cual, cuando no hay opción, que sería el caso de la fuerza mayor, hay una ruptura en el nexo causal, lamentablemente el tema de la voluntariedad pasa a un segundo plano. Entonces dice, términos más coloquiales, dice, estoy teletrabajando porque no me queda otra bajo esta situación de pandemia. ¿Aplica la ley? Sí, la ley aplica. Cuando entre en vigencia, ¿no? Falta poco. El 1 de abril. Bueno, dígame, ¿hay alguna más? Tenemos un montón, no sé si nos va a dar ya el tiempo. No, pero es usted, querido. Sebastián,
Sebastián es el lindo, como todos saben, ven, es el lindo de el más lindo muchacho de todos nosotros. No es un viejo decrépito como yo, ni un desgastado por el trabajo como Leonardo Ambesi. Así que usted, que es el que está más en forma. Acá lo que dicen, acá lo que están diciendo en el chat dice muchas gracias al prócer y al doctor Sirimarco. Así que no sé qué están diciendo con todo esto. ¿Quién lo dice eso? Sara Gatti dice muchas gracias al prócer y al doctor Sirimarco. No. Ana. Acá hay una pregunta muy interesante y creo que usted está obligado a responderla porque para mí es la figura más importante del derecho colectivo argentino que tenemos viva en este país. Dice, ¿de qué forma podría el sindicato interceder ante un conflicto laboral cuando los trabajadores se encuentran dispersos en sus domicilios y el empleador tuviera un establecimiento virtual? ¿No? Bueno, eso se lo puedo contestar. Estamos con unos presupuestos iniciales. Yo a los 28 años escribí un libro de viajante de comercio. A los 30 me designó un juez, después de haber hecho toda la carrera judicial, a los 32 no tenía para pagar estoy contando una intimidad, no tenía para pagar la hipoteca del departamento que me había comprado. Y yo ya tenía 2 hijos. Entonces apareció un señor que me dijo, yo soy el secretario del gremio de viajantes, me quedé sin abogado, ¿lo puedo contratar? Me hizo una oferta muy generosa en ese momento y trabajé como 20 años como abogado del gremio de viajantes. Tiene en ese aspecto, el aspecto de la pregunta, similitudes muy grandes. Primero, si el número de teletrabajadores alcanza, y en muchas empresas va a trabajar, va a ser posible la elección de delegados. Claro, la elección de delegados modificando intelectualmente los términos de la ley 23.551 y su decreto reglamentario sobre el lugar de la elección, que se exige que sea en el lugar del domicilio del empleador, y acá podría ser mediante un Zoom colectivo. Habría que dar intervención al Ministerio de Trabajo, cosa que el Ministerio pudiera de alguna manera validar ese Zoom colectivo y hacer la elección con la intervención del sindicato simplemente inscripto o con personería gremial. Una vez electo el delegado, la comunicación y la defensa de los intereses de los trabajadores es relativamente sencilla. El delegado es el que se comunica o es comunicado mediante el secretario gremial del sindicato para saber las novedades y los problemas que se están desarrollando. Y en los casos que ello ocurra, hacer las pertinentes denuncias, audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde se hacen presentes generalmente, en este caso, como casi todos los casos, un miembro del sindicato y un directivo del sindicato y el delegado. El problema con el empleo negro. Con el empleo negro, en la medida que ese empleo negro no tiene canales institucionales de representación, es muy difícil. Y el esfuerzo de los sindicatos tendría que ir en ese sentido. O sea, lo que no es esto tan claro en el mundo sindical actual. Quiero decir, así como yo dije que yo opino, siempre es a título personal, no todo, discrepo varias veces con Sebastián, porque él siempre tiene la justa y yo a veces me quedo tan atrás, pero lo que quiero decirles, el mundo sindical atrasa 40 años. Atrasa los 40 años del crecimiento del mundo informal y la no representación de ciertos sectores de los nuevos trabajadores. Y la disminución en las afiliaciones se deben en buena medida por eso. Así que también acá el mundo sindical tiene que hacer un esfuerzo que otros, que no es nuevo, que no es para los argentinos solos, que no somos nosotros el ombligo del mundo donde hay que fijarse cómo se hacen las cosas. Esto pasó en todo el mundo y en todo el mundo le han encontrado soluciones, en algunos casos
en los países más chicos de un tipo y en los países más grandes de otro. Pero los sindicatos no van a poder dejar de tener una presencia fuerte si quieren sobrevivir en el nuevo mundo de las comunicaciones y el nuevo mundo digital y los trabajos de plataformas dependientes, etc. Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuando yo ingresé a trabajar en la universidad, una de las primeras comunicaciones que tuvo fue por parte del gremio, donde se pusieron a disposición, establecieron los mecanismos de contacto. Entonces, bueno, los sindicatos deben modernizarse, para eso están las tecnologías de la comunicación y ver cómo hacen llegar las acciones sindicales para la defensa de los intereses colectivos. Le quiero decir que no estoy de acuerdo con que usted se quede atrás porque yo tenga la justa. Me parece que usted se queda atrás para tener la última palabra. Pero bueno, me parece que eso es una estrategia de buen conocedor de los debates, ¿no? De tener la última palabra siempre en los debates. Del truco. Acá hay muchas preguntas Hay hay muchas preguntas con el deber de registración, ¿no? El deber de registrar el contrato y si ya están habilitados esos registros. Yo todavía no tengo constancia de que ya se hayan habilitado los... A mí me dijeron que el Ministerio de Trabajo lo tenía, pero no tengo la norma, no tengo ninguna disposición, pero me dijeron que el Ministerio de Trabajo ya había estructurado el registro. De cualquier manera, para las gerencias de capital humano, por una cuestión de compliance, yo lo que sugeriría en todo caso es que hagan la comunicación al ministerio y que el ministerio después resuelva su incorporación al registro, ¿no? Ustedes sepan que en materia de derecho administrativo, ¿no? Esto es el derecho administrativo del trabajo, rige el informalismo a favor del administrado, con lo cual, en el caso de no tener certeza sobre dónde está el registro y a quién dirigirlo, bueno, en una mesa de entrada general del ministerio, con una copia sellada, ustedes estarían cumpliendo, o con un envío por correo electrónico, ustedes estarían en principio cumpliendo con esta obligación hasta que por lo menos tengamos mayor detalle. El tema del registro suscita otras polémicas, ¿no? Porque el propio decreto establece que el Ministerio de Trabajo va a poder delegar en las provincias llevar la gestión de este registro. En primer lugar, yo soy de la idea que ya de la gestión del registro implica el ejercicio de las facultades de poder de policía laboral, ¿no? En materia inspectiva, ¿no? Ya llevar un registro significa tener una potestad de contralor, cuando sobre todo tienen que dar cuenta del software que van a aplicar y cuáles van a ser los mecanismos de contralor por parte del empleador respecto del cumplimiento de la jornada y demás, el derecho a la intimidad, con lo cual ustedes tienen que tener bien en claro que el poder de policía y la inspección laboral es competencia originaria de cada una de las provincias, que no ha sido delegado. Entonces, bueno, ahí creo que va a haber una cuestión federal que va a tener que armonizarse, tal vez a través del Consejo Federal del Trabajo, a través de distintos convenios, pero bueno, hay que ver cómo se articula, porque en principio estamos hablando de derecho común, no advierto que haya un interés federal en establecer un registro nacional de teletrabajadores, así que en principio esto debería ser de competencia a nivel provincial. Pero bueno, eso veremos cómo se va resolviendo. A veces hay normas que tienen este tipo de inconsistencias y perduran justamente porque bien administradas no generan esa conflictividad, ¿no? Es lo que habló el doctor Simón respecto de la litigiosidad y la inconstitucionalidad. Cuando la norma es razonable, bueno, guarda apego con la Constitución y tal vez más allá de su inconveniencia en cuanto a su ubicación en la pirámide normativa, no van a generar mayores problemas. Hay otra pregunta. Hay una asistente, una colega, creo que se llama María Rita, que le dice a usted, lo trata usted personalmente, Sebastián, ¿por qué no contesta mi pregunta? Porque yo estoy leyendo del panel de preguntas y respuestas. ¿Dónde lo puso eso? Doctor, usted me está Yo lo acabo de ver. ¿Qué ocurre con los educadores? A ver. Se ve que me lo escribieron por La chat. última, puede ser la última. Está por chat, Sebastián. ¿me la lees, Majo, por favor? Sí. Buenas tardes. ¿Qué ocurre con los educadores en la educación remota y con la bimodalidad actual en la cual se han modificado horarios y ante un accidente del trabajador docente en su hogar en ocasión del dictado de clase? ¿Quedaremos comprendidos en la nueva ley del teletrabajo? Bueno, ahí hay muchas cuestiones. Primero, el ámbito de aplicación de la ley. Si usted está trabajando de manera remota a través de estas tecnologías, usted va a ingresar dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y luego usted tiene la protección, ¿no?, que establece la ley de riesgo de trabajo en cuanto a materia de seguridad e higiene, accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Sebastián, perdón. La señorita o colega dijo maestra. Maestra. Y si maestra, si es del ámbito privado, si los profesores del ámbito privado Claro, sí. entran dentro de la ley, pero el ámbito público no. Sí, Los esto del ya ámbito público no entran dentro de la ley. lo dijimos, bueno, cuando hablamos del tema de la aplicación en el ámbito del Estado, ¿no? Ahí está. Bueno, acá ¿Algo más? algo habló, no, Esteban Quiodo, dice, el derecho a huelga de los trabajadores afectados al teletrabajo. ¿Se No, por efectivizaría supuesto, es después un de esta derecho. Perdón, el derecho a huelga es un derecho constitucional, nace la Constitución Nacional, no necesita ser ratificado por ninguna norma. Es más, usted sabe que se considera el derecho a huelga es como una de las partes de la resistencia a la opresión y es un derecho natural. Podría no ser reglamentado en ninguna norma y ser aplicado. Eso lo ha dicho nuestra Constitución, nuestro más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia, que aún sin reglamentación el derecho de huelga rige con los límites que imponen las demás normas constitucionales. Sí, sí, es una pregunta muy interesante, pero creo que venía enfocada más a cómo se va a presentar esta modalidad de huelga. Mire, bastaría la desconexión. Claro, bueno, creo que Usted dice, muchachos, mañana de 9 a 12 desconectamos y que pase lo que pase. ¿Sabe si los que trabajan, por ejemplo, para Mercado Libre, que tiene muchísimos trabajadores encuadrados en la ley, o para sistemas de pago, que también tienen muchísimos trabajadores que no son Mercado Pago, hay otros parecidos, iguales. Si desconectan por 3 horas, cuando empiecen a rechazarse los pagos. bueno, hemos visto medidas de acción directa por los trabajadores de las aplicaciones. La ley 23.551 dice la huelga u otras medidas de acción sindical. ¿Esto qué quiere decir? Que no es solamente la huelga a la que pueden recurrir los trabajadores. Y dentro de la huelga hay modalidades donde no son ni permanentes ni sistemáticas, pueden ser asistemáticas, lo que causa mayores problemas en una economía de sistemas como este. Hay otra pregunta que dice, ¿puede existir discriminación a aquellas personas que no pueden gozar de este beneficio cuando hay trabajadores afectados por el cuidado de hijos o personas mayores? Yo creo que no, porque no es un beneficio general del que se excluyó. Al contrario, yo creo que es una, solamente, bueno, primero que hay una norma de cuidado de personas mayores en los decretos de la emergencia del Poder Ejecutivo por el tema del alejamiento. Y segundo, esto es un régimen. Yo creo que esto está resuelto por la ley cuando habla de la voluntariedad. El teletrabajo tiene el elemento consensual como cuestión dirimente para resolver el teletrabajo, con lo cual ni el empleador ni el trabajador están obligados a teletrabajar o a otorgar teletrabajo. Tiene que haber un consentimiento. Entonces, bueno, en principio no habría una discriminación porque habrá que ver si el empleador está en condiciones de otorgar tareas mediante esta modalidad contractual, que en realidad no se trata de una modalidad contractual, sino de una modalidad prestacional. Entonces, tal vez tenga algunos y otros, pero eso deberán acordarlo las partes. El tema del cuidado de personas sí está establecido especialmente como una causal de discriminación, específicamente para la ley de teletrabajo, y justamente lo que habla es que aquel teletrabajador que haga ejercicio del derecho de desconexión
para dedicarse al cuidado de las personas que estén a su cargo y se vea limitado por parte del empleador, y el decreto agrega que establezca incentivos que estimulen su no ejercicio, bueno, puede ser considerado discriminatorio en los términos de la ley antidiscriminación, ¿no? La 23.592, lo cual es de mucha intensidad porque sabemos que es una ley que permite no solo propiciar la nulidad del acto discriminatorio, sino también reclamar los daños y perjuicios. Así que bueno, nada, es un tema muy interesante que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando con la ejecución y con los hechos. Yo creo que ya no nos queda más tiempo para seguir respondiendo. No sé, doctor, si usted quiere dar algunas palabras de cierre. No, reiterar mi agradecimiento a todos los que nos han escuchado, han tenido la paciencia de escucharme. Reiterar mi disposición como profesor de la Universidad Austral a cualquier aclaración en el futuro, y dejar constancia que bueno, es en este régimen universitario tan peculiar como que los que califican a los profesores son los alumnos, que es el sistema del Austral. La disponibilidad de los profesores, de los que figuran en la cartilla, está siempre a vuestras órdenes. Así que, de nuevo, muchas gracias Sebastián por aguantarme, y a nuestras mandantes también muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, y bueno, a todos los que estuvieron presentes por la paciencia que nos tuvieron. Lamento que hayan quedado muchas preguntas. Los invitamos a compartir futuros encuentros o a participar de la maestría, donde seguramente tengamos la oportunidad de seguir profundizando estos y muchos otros temas que resultan de interés para las relaciones laborales. Gracias. Majo. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes también. Gracias.